Casa Tomada es el relato, el cuento, más famoso y conocido de Julio Cortázar. Y al igual que con los libros de Franz Kafka, sucede que luego de leerlo todos terminamos entendiendo algo completamente diferente. Este cuento es la historia de dos hermanos que se encuentran en una casa y que poco a poco, mientras va transcurriendo el cuento, son expulsados de la casa. Es decir, una fuerza extraña que ellos no llegan a conocer ni a ver nunca, está apoderándose poco a poco de la casa. Primero se apodera de un cuarto, luego de otros cuartos más, y así, de manera progresiva, los va confinando a un rincón cada vez más pequeño de la casa, hasta que finalmente termina expulsándolos. Algo así como cuando tus tíos se pelean por la herencia de la abuelita y terminan botándote de la casa. Es exactamente igual, solo que en el cuento, estos hermanos jamás llegan a saber cuál es la fuerza que los expulsa de la casa. Respecto de este cuento, todo el mundo interpretó mil cosas diferentes. Sin embargo, la interpretación que llegó a ser mucho más conocida es la de el símil con el régimen peronista, algo que se le preguntó al mismo Julio Cortázar en una entrevista. Hola amigues, llegó el youtuber más inclusivo de la red, ahora deben estar bastante perdidos porque no saben qué diablos es el peronismo. Esto debieron aprenderlo en el colegio en vez de estar perdiendo el tiempo aquí. Pero ya que, les explico, este señor es Juan Domingo Perón, ojo. No Perrón. Un importante militar y político argentino, amado por la mitad de ese país y odiado por la otra mitad. Su historia pública empieza más o menos en 1943, luego que los militares derrocaran al presidente argentino Ramón Castillo a través de un golpe de estado. A partir de esa fecha Perón ocupó el cargo de secretario de Trabajo, desde donde tejió una fuerte amistad con las masas obreras y sindicatos de trabajadores. De esta forma, inicia una carrera meteórica ocupando cada vez puestos más altos en el gobierno, llegando a ser hasta ministro de guerra y vicepresidente. Su figura se acrecentaba tanto entre las masas trabajadoras que, en 1945, el gobierno militar lo obligó a renunciar a su cargo y ordenó su detención. Pero los gremios sindicales y masas trabajadoras en una inmensa manifestación lograron su liberación. A partir de ese momento, Argentina se encontraría dividida entre peronistas y antiperonistas. Aunque, de todas formas Perón se presentaría a las elecciones de 1946 y sería electo presidente. Bueno, ¿por qué algunos artistas e intelectuales lo odian? Porque lo acusaban de ser populista y de aplicar políticas feroces y represivas en contra de sus opositores. Casi un fascista, según sus detractores. Porque cerró periódicos, radios y otros medios de libre expresión que representaran oposición a su régimen y pensamiento. Aunque por otro lado, establecía la gratuidad de la educación y otras políticas públicas para favorecer a los trabajadores, como diría el escritor Ernesto Sábato, la justicia social sin libertad no sirve, y viceversa. Ahora que ya entienden de lo que estamos hablando, los dejo con Coctazac. Es Casa Tomada. Hubo un tiempo en que se dijo que ese cuento, que es un cuento muy breve y profundamente intenso, era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una atribución de la calle? Sí. No, es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces, y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas, y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplaza, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina, es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después, y a veces por suerte te despiertas. Casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo, había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así, entonces yo me iba creando barricadas. Retrocediendo y cerrando puertas. Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté antes de salir a la calle.
me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. Entonces a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía. Ahora, ¿por qué toda la gente llega a esta interpretación o coincide en muchos casos de que quizás Julio Cortázar quería hacer una alegoría de lo que significaba el peronismo en Argentina? ¿Por qué? No lo sé, tú dime. Porque el año en que se escribe Casa Tomada, que es 1946, es el mismo año en el que Perón gana las elecciones. Y pese a haber asumido el mando de Argentina a través de unas elecciones completamente democráticas, todo el círculo intelectual y artístico consideraba el régimen de Perón como uno completamente absolutista y totalitario. Tan es así que incluso Borges también se sintió profundamente agredido por Perón en la siguiente anécdota. Este viejito no es mi abuelo ciego, sino el gran Jorge Luis Borges, quien desde 1938 trabajaba como auxiliar en la Biblioteca Popular Miguel Cané. Sin embargo, cuando Perón ganó las elecciones de 1946, y debido al expreso antiperonismo que profesaba Borges, alguien muy cercano le avisó que lo iban a destituir de su cargo para nombrarlo inspector de aves de corral. Borges inmediatamente renunció a su cargo público en la biblioteca. Por muchos actos como este, es que el sector artístico e intelectual de Argentina se sentía amenazado por el régimen de Perón, que cada vez se volvía más absolutista y totalitario a ojos de estos intelectuales, quienes finalmente optaron por, en algunos casos, el autoexilio, como sucedió con Cortázar, que en el año de 1951 decide dejar definitivamente Argentina, u otros que decidieron hacerle frente desde el mismo país. Si quieres parecer más culto sin leer nada, síguenos en nuestras redes sociales. Sobre todo en YouTube, en la descripción dejo el link de otro video con más literatura. Y recuerda, eres lo que lees. Adiós, señor memes y frases de famosos.